Hola, buenas tardes. Nos encontramos acá en la sala de streamer con la idea de llevar a cabo una entrevista que forma parte del proyecto Huellas Locales Ecorreciente. Pero antes vamos a presentar al grupo que va a llevar a cabo esta entrevista. A mi lado está Leandro Sánchez, el que va a llevar a cabo la entrevista es Lautaro Franco y quienes hablan Mirta Leguizamón. Somos estudiantes de tercer año del profesorado de Historia del Instituto Superior de Formación Docente 51 del Partido de Pilar, y esta se va a dar en el marco de la materia Teoría e Historia de la Historiografía a cargo del profesor Pablo Lescano. Bueno, ¿qué tal? El propósito de este proyecto es recuperar y reflexionar sobre la memoria del pasado presente, a través de las voces, de esas voces quienes han investigado y trabajado por la reconstrucción de la verdad. En esta oportunidad vamos a conversar con la abogada Lorena Lescano, que es investigadora, que ha dedicado su trabajo a indagar sobre las personas desaparecidas en el partido de Pilar durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Entonces su testimonio nos permitirá comprender cómo se construye la memoria colectiva y la importancia de sostener el compromiso con los derechos humanos. Bueno, primero que nada, buenos días Lorena, mi nombre es Lautaro, estoy acá con mis compañeros, estudiantes de tercero, ella es Mirta, él es Lean, ya nos habremos presentado. Y bueno, para comenzar esta entrevista, primero que nada, nos gustaría saber, por ejemplo, qué factores o experiencias influyeron en tu decisión de militar fuertemente por los derechos humanos y la justicia social. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Yo creo que son un conjunto de factores. Yo vengo de una casa de papás alfonsinistas, que cuando fue lo del punto final de la audiencia de vida, estuvieron muy en desacuerdo. Bueno, y ni que hablar cuando fue el indulto en la presidencia de Menem. Y de hecho, a la Plaza de Mayo, en esa oportunidad, me llevaron mis papás en ese momento porque yo era muy chica, pero sí me recuerdo haber ido con ellos. En mi casa también se leía bastante, siempre se compraron 2 diarios, se leía Clarín y Página 12, se leía la revista Humor, y siempre fui una persona como empapada de la realidad que la circundaba. Y eso me hizo en algún momento preguntarle también a mis hijos qué es lo que les había pasado a ellos durante la dictadura, ¿no? Y llegar a varias conclusiones. Por ejemplo, mi mamá había sido mesera en Mar del Plata. Yo nací en Mar del Plata y viví ahí muchos años, hasta los 6 años. Y mi mamá se fue de más chica y fue una de las primeras meseras que hubo en Mar del Plata. Y hubo un conflicto gremial y uno de los abogados de ella fue Roberto Centeno. Roberto Centeno posteriormente lo secuestran y es uno de los abogados laboralistas que está secuestrado en la que se llamó la Noche de las Corbatas, ¿no? Y por ejemplo, mi mamá me contaba que a Roberto Centeno se lo llevaron y que en los diarios en ese momento de la época salía como que lo habían matado en la agrupación Montoneros, ¿no? Y bueno, después, por ejemplo, en el juicio a las juntas y viendo con ella qué era lo que había pasado y demás, surge lo de que había sido secuestrado en la Noche de las Corbatas. Y bueno, todo eso me llenó como de un ímpetu, por así decirlo, de militar el tema de derechos humanos. Y cuando llego a la facultad empiezo a militar también en una agrupación que era de izquierda. En ese momento era como algo parecido a lo que después fue el Frente Grande, porque eran estudiantes que venían medio del Partido Comunista, del Partido Intransigente, del socialismo y algunos del peronismo. Y bueno, nos agrupamos en una agrupación que se llamaba Corriente Universitaria de los Trabajadores. Y empezamos a militar ahí. Nosotros teníamos estrechos lazos, digamos, con los organismos de derechos humanos. Así que fue algo como que se fue dando casi en mí particularmente, casi naturalmente, digamos, ¿no? Claro. La inquietud. De hecho tengo bastantes compañeros que están como ligados a la temática y demás.
Y bueno, desde muy chica, desde los 18 años que milito, digamos, en la facultad y milito la temática de derechos humanos. Claro, ok. Entonces, básicamente, como dijiste, fue algo natural, algo que te llevó desde chiquita, ya por el acercamiento de tus papás. Y saliendo un poco de la entrevista, con respecto al tema del indulto con Alfonsín, entonces con el gobierno de Néstor Kirchner, ¿tuviste alguna cercanía por ejemplo, sacar la foto de Videla de la casa de gobierno, el no indulto? A mí en particular me movilizó mucho porque yo milité en los 90, milité en contra de Menem, digamos, Claro. y a mí yo venía de una experiencia en la que el peronismo me había desencantado muchísimo. Así que, de hecho, nosotros militábamos en contra del peronismo en ese momento y en contra de Menem. Así que bueno, fue de nuevo volver a tener un acercamiento y un encantamiento también, porque en su momento teníamos de referente a Chacho Álvarez, que termina renunciando a la vicepresidencia, y después de ahí nos quedamos medio huérfanos de conducción de alguna manera. Y cuando aparece Néstor diciendo las cosas que dice, yo creo que más que lo del cuadro, a mí puntualmente cuando dijo yo no voy a dejar mis principios en la puerta de la Casa Rosada, a mí como que se me erizó la piel, porque dijo me voy a hacer cargo de mis compañeros y los de mi generación. Yo dije, bueno, está bien, algo va a tener que hacer. Y cuando también recibe a los organismos de derechos humanos, ya ahí dije, algo bueno va a salir de acá, porque bueno, los organismos también eran siempre muy reacios a querer reunirse con algún tipo de ente gubernamental, digamos, aunque lo represente cualquiera, pero ellos habían sido también bastante usados, ¿no? Así que ya tenían experiencia en no querer acercarse a los dirigentes de alguna manera. Y bueno, cuando los recibe Néstor, ahí ya como que dije, bueno, algo acá va a pasar. Y en ese momento nosotros los organismos de aparte venían recontra golpeados, porque yo de lo que no formé parte generacionalmente es como de las personas estas que dicen como que se sumaron a la militancia con Néstor, porque yo ya venía militando, pero veníamos militando en un ámbito súper hostil, porque nosotros éramos, de hecho, pocos en la universidad militando, que hasta el día de hoy que nos conocemos porque se formó una fraternidad que ni siquiera, o sea, somos amigos de los que estaban en las otras agrupaciones a ese nivel, porque como que se terminaron dando una fraternidad hermosa, y que festejo hasta el día de hoy. Ahora la verdad que está bueno que se haya digamos, engrosado la cantidad de gente que milita y la cantidad de gente que tiene un compromiso que a nosotros en ese momento nos parecía casi medio utópico. Igualmente siempre militamos con mucha alegría y poniendo plata en nuestro bolsillo y siendo conscientes, digamos, de que, bueno, en ese momento ni miras de querer llegar a ganar el gobierno, porque aparte nosotros, ahora para hacer un paralelismo con el tema de Milei, ¿viste? Que todos dicen, no, hace esto, no, así que seguro si hace esto el mes que viene se cae el gobierno y el mes que viene y no, va a faltar, ¿viste? Para mí falta todavía. Pero lo digo por experiencia también, porque a nosotros, qué sé yo, en el gobierno de Menem nos parecía cuando dio el indulto, no sé, a mí en ese momento se me vino el mundo abajo y dije, no, a este tipo lo sacan a patadas, y no, siguió otro mandato más, no solo que siguió ese mandato, sino que el mandato siguiente. Así que bueno, los procesos a veces son largos, son difíciles y son en algunos casos como para retroceder y volver a tomar un poquito de impulso, pero yo creo que bueno, a esto que yo te digo, lo que yo rescato siempre es que siempre la participación y la militancia y demás siempre fue como de un fuego que me sale de querer hacerlo, ¿entendés? Sí. No es que, digamos, yo me voy a mi casa, de hecho, justo vengo de una actividad que es de vecinos de la memoria de Delviso, que yo formo parte de Vecinos por la Memoria de Delviso, y yo me junté con ellos en el 2018. Yo en el 2018 no era funcionaria, era una
mina cualquiera en su casa. Que bueno, seguía teniendo obviamente la página de Desaparecidos Pilar y la página de Fátima y demás, pero en ese momento yo era una militante cualquiera y una militante de base, y hoy me toca estar de este lado, digamos, ser una directora, y el día de mañana si me toca estar de nuevo del otro lado y en mi casa, me voy a sumar igual a un acto por la memoria en el bosque. Okay. Sí, entiendo. Bueno, siguiendo con la entrevista, justamente te iba a preguntar algo sobre el Desaparecido por Pilar, pero me parece que lo dejaste bastante claro también. Nos pudiste dar también tu mirada sobre cómo todo surgió naturalmente. Y ahora te quería preguntar, por ejemplo, para vos, ¿qué importancia crees que tienen los relatos orales? O sea, las memorias familiares y a la hora de comprender el pasado. Yo creo que es fundamental. Alguna vez lo hablé muchísimo con familiares de detenidos desaparecidos, porque hubo un momento en el que el discurso era hay que reivindicar los 30.000 y hay que reivindicar los 30.000, y siempre como que venían, y algunos organismos de derechos humanos puntualmente decían nosotros no, que como que la memoria, incluso estaban hasta en desacuerdo en que se hagan un homenaje por detenidos desaparecidos y demás. Y a mí eso siempre me chocó un poco, porque yo digo, el día a vos te tocan las cosas cuando te toca alguna fibra en particular, que sea la que sea, no importa cuál, pero esa fibra en realidad es la que a vos te hace unirte tal vez a querer impulsar o un homenaje o algún recordatorio, o porque te identificaste de alguna manera con esa persona. Entonces, para mí, decir el detenido desaparecido fue un fulanito, menganito, los llevaron por esto o por lo otro, y no sé, era, qué sé yo, maestro, era, no sé, ceramista, era profesor, era empleado bancario, bueno, eso hace que se cree identidad. Que se cree identidad, porque ya le sacás la cara de una sombra. Le pones un nombre, un apellido, tiene una trayectoria, tuvo una vida, tal vez tuvo familia, y fue una persona que en ese momento tuvo un compromiso político y fue un detenido desaparecido. Y tal vez para el relato de las personas que están del otro lado, lo toman y dicen, bueno, qué bueno, no sé, hagamos un homenaje, qué sé yo, por decirte un ejemplo, a empleados bancarios en el Banco Nación, que de hecho hace poquito se hizo un homenaje a los detenidos desaparecidos del Banco Nación. Así fue como, por ejemplo, nos fuimos involucrando en los homenajes de todas las facultades. Yo en ese momento fui parte de, cuando fue en la conmemoración de los 20 años del golpe de Estado, sí. Se empezaron a hacer por primera vez la reconstrucción de las listas de detenidos desaparecidos por facultad, y yo en ese momento fui parte porque estaba militando en la FUBA, y se confeccionaban, y bueno, y era poner un cartel y decir acá estudió fulanito, menganito, Ajá. y bueno, y tal vez alguno, no sé, pasaba y se identificaba desde otro punto de vista con esa persona. Me parece como que el relato es fundamental, y el relato oral ni que hablar, y que hablen los familiares también me parece fundamental. Una persona que habla con cariño de otra persona que perdió y que le pone humanidad y le pone como rastros de vida, ¿no? Sí. Que se quisieron borrar, me parece como esencial para que al otro le llegue, Claro. Le llegue. Y a lo largo de toda tu trayectoria, esto que me mencionás, ¿vos encontraste algún relato que se transformara en hecho como símbolo, o por ejemplo influyera en la reconstrucción de nuestra historia local acá en Pilar? Un montón. ¿Algún caso en específico tendrá? Yo creo, a ver, a mí dos casos que me movilizaron, para hacerte como una correlación de lo anterior, dos casos que a mí me movilizaron un montón fueron por dos temas diferentes, pero que vienen al caso. Uno es Susana Pedrina y Broncel, que se hizo un homenaje en 1999, que es una de las masacradas en la masacre de Fátima. Bueno, ella en ese momento, yo conocí a la mamá, ahora la mamá ya falleció, que es Aurora Morea, y a la hermana. Aurora era una persona que a mí me hubiese encantado que la conocieran,
Era una persona súper combativa, súper, no sé, súper divertida, súper, no sé cómo, llena de vida y una guerrera. Fue un montón de años tesorera de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, cuando vino acá, ella siempre te ponía, ¿no? Te decía como cosas buenas y después te decía pero y tal cosa, ¿no? Y decía, bueno, si van a poner el nombre de mi hija en la calle, está bien, pero que sea el cartel, que sea reconociendo a las 30 víctimas de la masacre de Fátima, como que en memoria de su hija, digamos, que sea también recordadas las 30 víctimas. Sí. Y después lo mismo exactamente dijo la mamá de Horacio García Gastelú sobre su hijo, que la sala de audiovisuales como esta de la escuela de Fátima lleva el nombre de Horacio García Gastelú. Y dijo exactamente lo mismo, agradeció muchísimo que se hayan, digamos, hecho centro en su hijo en particular, pero bueno, dijo también que en memoria y en recuerdo de las 30 víctimas de la masacre de Fátima. Y a mí lo que me pareció interesante también es esto de que al margen de que ellos sí querían que su ser querido se recordara, nunca dejan atrás, ¿no?, el homenaje a los demás detenidos desaparecidos. Y una cosa que a mí me gustaría contar de Aide, que ahora tampoco ya está, vino mucho tiempo a los actos y demás, es con respecto al tema de la identificación, ¿no? Que algunas personas dicen, bueno, ya está, ya pasó, fue hace mucho, ¿no? Ella, por ejemplo, contó una vez, cuando nosotros le hicimos lo mismo que ustedes ahora conmigo, una entrevista allá en Familiares, contó que el día que le dijeron que habían encontrado los restos, que habían identificado los restos de Horacio, su hijo, fue el segundo día más feliz de su vida. Que el primero había sido cuando nació Horacio y el segundo fue ese día. Porque ella no solo que terminó como de cerrar un círculo, sino que terminó de saber qué le había pasado, qué día fue, a qué hora, qué fue el último cielo que él vio, ¿no? Y lo dijo en estas palabras, como que fue el segundo día más feliz de su vida. O sea, no fue algo que ella lo vivió de forma, ¿cómo te podría decir? De forma trágica, sino que para ella fue como, además de tener un punto final con respecto al destino de Horacio, ella lo vio como una especie de reencuentro con él. Ella en el fondo de su corazón dice que siempre supo que no había sido una de las víctimas de los vuelos de la muerte, y así fue, y le terminaron dando la razón, y ella dice que lo soñaba muchas veces, y que a partir de que lo encontraron no lo soñó nunca más. Me alegro, no lo soñó que pudo nunca haber más. encontrado paz. Así que, y bueno, y de hecho yo a veces le decía, vas a venir a Aide, qué sé yo, y dice, no, al acto por ahí no voy, pero yo estoy yendo, Lorena, vos no te preocupes, porque yo estoy yendo, porque yo voy, ella siempre con el marido para todos lados, y dice, yo voy a tomar mate al lugar, ¿no? Y uno dice, qué loco, porque es como, pero no sé si vos una vez fuiste, que había 30 árboles plantados y ahora quedaron menos, pero son unos pinos grandes, ¿viste? Y dan sombra. Y en la época de la pandemia yo a veces pasaba y había gente tomando mate, ¿viste? Es como un lugar que quedó como, bueno, y ella iba y me dice, para mí es un lugar de paz. Como eso también, como cosas raras y locas que te cuenta, bueno, estos espacios de memoria que nosotros a veces creamos, a veces no sabemos, pero producen estos efectos en los familiares, ¿viste? Sí, justo yendo con el bosque de memoria, esta pregunta un poco nos la respondiste anteriormente con todo el bosque de la memoria, donde los chicos plantaron los árboles y cuestiones, porque justamente pensando en estos jóvenes, en los chicos, ¿qué papel juegan las instituciones locales, como por las escuelas, los archivos, los centros culturales, en mantener la memoria de lo ocurrido? Porque
incluso para mí ahora mismo, esto ya pasó hace varios tiempo, y para chicos incluso más pequeños que yo, ¿hace cuánto pasó? Entonces, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué papel juegan estas instituciones? Para mí es fundamental. Para mí, los docentes que se comprometen con la temática de memoria, verdad y justicia, me parece que hacen un laburo enorme, súper valioso, súper valedero, porque bueno, nosotros hoy por hoy tenemos un gobierno que es prácticamente negacionista, negacionista, que muchas de las cosas que en algún momento nosotros dimos por sentado, nos dimos cuenta que no están dadas por sentado, que hay que hablar de la historia reciente y hay que contar la historia reciente, y que esto que pasó, digamos, pasó en Argentina y fue tremendo, pero se llegó por muchas razones a que suceda. Entonces la dictadura militar tuvo cómplices civiles, tuvo muchas personas que miraron para otro lado. Entonces nosotros tenemos que crear conciencia, y qué mejor que desde las instituciones educativas y desde los centros de formación, para que esta conciencia de alguna manera se haga carne en las nuevas generaciones. Yo creo que digamos, poner en duda el tema, ¿no? o utilizar o banalizar las consignas del nunca más, por ejemplo, que me parece terrible, y me parece también que amerita una discusión con respecto a esto, ¿no? Con respecto a por qué banalizamos algo que en realidad fue una tragedia para todo el pueblo argentino, no solamente para un partido político, y lo estamos banalizando absolutamente, y hay otro resto de la gente que lo entiende como que, está bien, no sé, están diciendo una estupidez, pero es un chiste. No es un chiste, no es un chiste, no. Pero no es que no es un chiste porque soy una amarga y no se hacen chistes con eso, sino que no es gracioso porque simbolizó una época terrible que nos pasó a nosotros como país, y digamos, que se desconozca y que se utilice para reformularlo de alguna manera contra un adversario político, porque de última estamos hablando de otro partido político, no me parece. Y además tampoco pertenece, digamos, la formación tiene que ser para cualquiera que tenga cualquier tipo de ideología, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, siguiendo con las preguntas, Lorena, ¿cómo podemos, desde tu perspectiva, desde la vida cotidiana, contribuir a que la memoria se mantenga más bien como una herramienta activa en la construcción democrática? Bueno, hay muchas maneras. Creo que la docencia ahí desde el aula es una fundamental. Después tenés organización de vecinos, de vecinas, por ejemplo acá el ejemplo de Delviso, que están los vecinos por la memoria de Delviso. Hay una comisión también de archivo y verdad histórica que se está armando también en Pilar, que esa es mucho más reciente que Vecinos por la Memoria de Delviso, que se están sumando también docentes que estaban en algún otro lado, pero bueno, ahora con la visión de armar algo que tenga que ver específicamente con la dictadura militar en Pilar. Creo que cualquiera puede aportar desde un granito de arena desde su lado. Creo que el ejemplo más claro es que digamos, a las madres y a las abuelas les arrebataron sus hijos y armaron organismos de derechos humanos, que es el día de hoy, que están pidiendo justicia y cárcel común para los perpetradores en total paz, digamos, sin pedir venganza, sin pedir nada fuera de lo normal, sino simplemente justicia. Y hace más de 30 años que están en esa lucha, más de casi 40, digo, a partir de ahí, digamos, cualquiera se puede sumar a cualquier otra iniciativa que haya. Las iniciativas acá locales que yo al menos conozco son estas que te nombré anteriormente. Después hay un colectivo de derechos humanos también en Pilar, que lo conforman bastantes agrupaciones que tienen que ver ya
con artistas organizados, es como un poco más heterogénea esa otra comisión, le digo comisión, pero el nombre es Colectivo de Derechos Humanos. Está conformado por personas que se dedican al arte. Creo que desde cualquier perspectiva o de cualquier oficio o labor, uno puede de alguna manera aportar a la temática de memoria, verdad y justicia, y bueno, poniendo su granito de arena. En mi caso en particular, ya hace bastante tiempo, y a raíz de en realidad un cortometraje que queríamos hacer con respecto a la masacre de Fátima, empezamos a investigar y nos quedó como tanto material afuera que lo subimos como página web. Así que está la página web de masacredefatima.com.ar, y después está la página de Desaparecidos Pilar, que es una investigación que vengo haciendo desde también 2006 por ahí, que es como un compendio, digamos, de lo que son las víctimas de... Sí, por suerte tuvimos la oportunidad de chequearla, de ir revisándola un poco y leyendo los capítulos y fuentes. Bueno, está un poquito desactualizada la parte de los campos de concentración. Ahora ya está, sí. ahora se sabe un poquito más incluso de cuando hice esa parte. Pero bueno, lo que sí está actualizado son la parte de víctimas, sí está actualizado y está al día. Y bueno, y lo que yo trato de, digamos, justamente trato de agregar contenido a las páginas, y cualquiera lo agarra, y si suma mejor, y si puede agregar datos mejor, y si le sirve para hacer otra cosa, convertirlo en otra cosa, hacer un documental, o bienvenido sea. También hay chicos de la Universidad de Pilar, me olvidé decirte, hay chicos de la Universidad de Pilar que están haciendo no uno sino 2 documentales en la carrera de arte digital, bueno, con la profesora en realidad de montaje, están haciendo un documental. Me parece, no sé, como que todo está de alguna manera dando frutos por diversos lugares y en diversos ámbitos de educación. Bueno, es bueno saberlo. Y ya para finalizar, la pregunta de núcleo, por así decirlo, mirando un poco hacia atrás en el pasado, ¿qué aprendizaje para vos de esa época crees que es indispensable para cuidar la democracia de hoy en día? A ver, el aprendizaje yo creo que es un poquito lo de las, digamos, resumiendo las preguntas anteriores, porque tiene que ver con que nosotros tenemos que conocer la historia reciente, tenemos que saber qué es lo que pasó en Argentina en los años 70, y tenemos que volver, digamos, tenemos que tener una mirada crítica sobre la violencia, ¿no? Y la violencia política, y de alguna manera saber detectar a tiempo, ¿no? Distintas alertas que tenemos hoy en día con respecto, por ejemplo, al discurso que yo te comentaba antes, negacionista. O sea, hay que ponerle un freno, porque la escalada de violencia se vuelve cada vez peor, y creo que hoy no hay lugar para que se monten, no sé, centros clandestinos de detención y demás, pero sí para violentar o violar derechos humanos fundamentales. De hecho, tenemos el caso del muchacho que fue a cubrir una marcha y le pegaron un tiro, y está aún hoy va a quedar con una discapacidad, creemos que casi permanente. De hecho, no son sistemáticos, pero sí hay hechos puntuales que nos tienen que poner en alerta sobre que nosotros tenemos que cuidar la democracia. Nuestra democracia es muy joven, tiene un poco más de 40 años, no tiene mucho rodado como para decir que nuestras instituciones están fuertísimas. La verdad que no. Hoy el partido militar, como estaba en los 70, está desmoronado, pero bueno, siempre hay otros factores, ¿no? Y hay el poder real, digamos, se hace cargo de que hay otro andamiaje que también puede cubrir ese espacio, y
Y bueno, tenemos que tener cuidado y cuidarnos nosotros también de este discurso violento, de que el otro es la peor de la peor calaña, o es no sé, todos estos sinónimos que se le agregan a los adversarios políticos me parecen espantosos. Me parece que hay que volver a hablar de política y charlar de política, porque se puede, porque así se construye una sociedad democrática, y que el otro, cuando nosotros nos ponemos en esa posición de deshumanizarlo, es cuando después nosotros, claro, esa persona ya no es un ser humano. Entonces cuando decimos los cucas y esto y lo otro, y que son, no sé, como los zurdos, ¿no? Y los ponemos a todos en esa bolsa de deshumanizar a la gente, ahí me parece es un símbolo muy peligroso. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque la democracia se fortalezca, volver a charlar de política en serio, y que haya del otro lado un adversario con el que vos terminás de discutir y te das la mano, porque el otro no se va a extinguir de la faz de la tierra y vos tampoco, entonces tenemos que seguir conviviendo, y vos podés tener una idea diferente a la mía, pero no por eso yo te tengo que destruir. O sea, ese discurso al que estamos llegando hoy, que tampoco es tan local, no es solamente Argentina, está pasando en otros lugares del mundo, no es solo un fenómeno local, pero yo lo que digo, estemos atentos, porque nuestra democracia en particular, y eso sí es un fenómeno local, no es muy vieja, no tenemos mucha experiencia en ser democráticos. Entonces ensayemos y ejercitamos, porque tenemos que tener cuidado en muchos aspectos. Hay lugares en donde hay distintos mecanismos, digamos, para que las democracias logren sortear estos vendavales, pero en nuestro caso en particular, nosotros somos una democracia débil. Entonces estos problemas que están teniendo de comunicación y de discurso, yo creo que hoy por hoy que son graves, y los tenemos que de alguna manera parar y darnos cuenta que tenemos que tratar a la otra persona como lo que es, otra persona que piensa distinto o no, o que la querés convencer, porque vos también, ¿no? Yo pienso, si vos querés convencer a la otra persona de tu idea, ¿no? Porque vos crees que tu idea está bien, ¿cómo la vas a tratar así? ¿No? ¿Cómo vas a insultarla y después querer sumártela a dónde? A ningún lado. Entonces, estamos hablando de la grieta y de que hay dos miradas y no sé cuánto, y nunca nos ponemos de acuerdo en nada. Bueno, a ver, la otra persona puede pensar distinto, pero tampoco es motivo por la que se le vayan a violar sus derechos, como está sucediendo en estos momentos, ¿no? Creo que el discurso de violencia tiene que parar, tenemos que reflexionar todos con respecto a esto, y los que tenemos otra postura y otra posición, tratar de fundarla también en esto mismo, que nuestra democracia es frágil y hay que cuidarla y mucho, y hay que respetar. También está medio de moda, ¿no? Denigrar también las figuras de los diputados, de los senadores. Bueno, algunos hacen cosas como para denigrar el cargo el que ocupan y no son la verdad honorables en lo más mínimo, pero la verdad que eso es algo también que hay que cuidar entre todos, ¿no? Es un poquito, hoy por hoy hay una banalización bastante grande del discurso político, y en eso también yo creo que hay que tener un punto de atención. No es todo Twitter, ¿viste? Y 140 caracteres. Hay que desarrollar un poquito las ideas y esas cosas de quedó domado y no sé cuánto y no sé qué, que ya gente grande la diga y te domine un discurso de esa manera, ya me parece una cosa, no sé, hoy por hoy de locos, y me parece que tenemos que volver a discutir y hablar y convencer al otro. O sea, si no te gusta lo que yo pienso, pero yo te doy mis argumentos, vos me das los míos, y se termina la discusión y nos damos la mano y ya. Y como que eso tendría que ser lo más normal, ¿viste? Pero bueno, lamentablemente estamos en un momento que no, pero me parece que es lo que hay que retomar. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Lorena, No, por por favor. asistir. Fue un placer.